Me parece que para el día de hoy estaba la exposición de Cristian. No sé si estás, Cristian, preparado para la exposición. Sí, profe, aquí la tengo Ya, en déjame ver si puedo PowerPoint. compartir. Ya. Vamos a poner, por favor, chicos, atención a la exposición de los compañeros, ¿sí? Pongan atención. Ya. Buenos días, compañeros y profesora. Hoy les vengo a exponer sobre la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Antes que iniciar el tema, se tiene que ver los antecedentes que ocasionó la descolonización y principalmente el ideal de desligarse de los grandes imperios. El primer antecedente fue el imperialismo surgido a finales del siglo XX. Esto principalmente fue causado gracias a la gran ambición europea, ya que a Europa ya venía a venir una gran guerra, que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el inicio de la muerte de los grandes imperios y tras la Segunda Guerra Mundial se dio inicio a la descolonización. Un pequeño resumen sobre la colonización en África y en Asia. A finales del siglo XIX y a principios del XX nace el imperialismo con una idea de expansión y descubrimiento, esto además de adueñarse de nuevas tierras. El imperialismo venía principalmente practicado de las grandes potencias europeas. El primer afectado fue África, esta siendo tomada y sobreexplotada, tomada principalmente para rutas y recursos. Tiempo después, Asia también fue tomada, también por los grandes imperios europeos. Tras la Primera Guerra Mundial y muerte de varios imperios como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, varios países fueron reprimidos por sus imperios, con la idea de no dejarlos ir. Así comienza la idea de desligarse de sus imperios, proceso que no iniciaría tras la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la descolonización. La descolonización da surgimiento tras el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Varias colonias, principalmente europeas, ubicadas en Asia y en África, reclaman libertad sobre sus imperios. Los imperios no quieren dar libertad y principalmente la reprimen a base de fuerza. Tiempo después, varias colonias comienzan a hacer acuerdos. No era raro que en ese entonces varias colonias tuvieran libertad tanto política como económicamente. Esto conjunto al apoyo de Estados Unidos, la Unión Soviética y las Naciones Unidas fue el inicio de la idea de la descolonización. África. La descolonización en África principalmente se da tras la idea de la Primera Guerra Mundial. África había sido sobreexplotada principalmente para tomar rutas y recursos. África comienza con la idea de separarse principalmente de Alemania y Gran Bretaña, los dos grandes imperios que los controlaban, idea que no se daría tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El norte de África. Varias colonias pasan de ser británicas a francesas, y tras varios conflictos entre ellas dos se independizan. El occidente de África. Antigua colonia británica se convierte en Ghana, luego colonia de Nigeria. Centroafricano. Tras protestas y negociaciones con Bélgica, logran su independencia. África Oriental. Entre 1962 y 1968, varias colonias se independizan de Gran Bretaña. Asia. Asia principalmente tuvo un rol fundamental en las dos guerras mundiales, esta siendo principalmente Japón, pero varios países estaban siendo reprimidos, estos principalmente siendo la Indochina, China y algunos otros países, por ejemplo Vietnam. Al fin de la guerra y con la caída de Japón, varios países comenzaron con la descolonización. Asia Occidental. Varias colonias se independizan de Gran Bretaña y Francia durante y tras la guerra. Entre ellas están Palestina y Siria. Sur de Asia. En 1947, Gran Bretaña autoriza independencias. Su colonia más importante se dividió en dos, India y Pakistán. Sudeste asiático. En los años 50, varias naciones independencias de Francia y Holanda, algunas con apoyo soviético o estadounidense, por ejemplo, Vietnam. Muchas gracias. Listo, Cristian, muchas gracias también. Gracias, Cristian. Muy bien. Yo te voy a hacer llegar tu nota del examen que sería de la evaluación quimestral, como les había dicho, pero te voy a hacer llegar a ti, ¿no? Ya te voy a hacer llegar en un mensaje.
Y gracias, Cristian. Listo, chicos. Entonces, miren, como decía Cristian, ahí hubo un proceso de descolonización que ya venía pensándose desde la Primera Guerra Mundial. Ya cuando se dio la Primera Guerra Mundial, los países que habían sido colonizados, sobre todo de África y de Asia, ellos ya venían con esa idea de que es la oportunidad de descolonizarse. Pero esperaron que pase la Primera Guerra Mundial, esperaron que pase la Segunda Guerra Mundial y ahí ellos fue cuando dijeron, ¿por qué motivo? Porque vieron prácticamente a Japón devastado y vieron la oportunidad en Estados Unidos que les pueda apoyar. Entonces se valieron de algunos países para que les apoyen a descolonizarse y así lo hicieron. Entonces sus países cobraron libertad y a raíz de eso formaron primerito una constitución, un gobierno con una república, o sea que puedan elegir a los presidentes, que el pueblo sea quien gobierne prácticamente y que hayan derechos para todos. Dentro de esto de la descolonización, nosotros en adelante vamos a ver muchas figuras como por ejemplo Mahatma Gandhi, vamos a ver también a Martin Luther King, vamos a ver a otros como Mandela, más adelante la Madre Teresa de Calcuta y otros más que fueron quienes lucharon también, lucharon junto al pueblo para que ellos puedan reclamar sus derechos. Listo, gracias. Entonces, chicos, por favor, vamos a trabajar inmediatamente en el libro. El libro de estudios sociales tiene ese tema que todavía no está resaltado. Estamos justamente en la página número, ábralo en la página 110. 109, no, ahí estamos. Ya, 110, por favor, igualitos vamos todos. Dice la descolonización luego de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, ayúdame ahí con la lectura. A ver, espérame. Ya, acá. ¿Qué dice ahí? Ay, perdón. El profe no resaltó nada aún. Ya está. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, África y Asia fueron el escenario de varios procesos de descolonización. Ya, hasta ahí nada más. Bueno, sí, acá al ladito también resalte donde dice los imperios europeos, al no poder mantener su dominio de ultramar, tuvieron que aceptar la independencia de sus colonias. Más abajo. Ayúdame con la lectura, por favor, aquí de la imagen, Gabriela. Esta imagen de aquí, este sello, un emblema, ¿qué dice ahí? Dice, pocas fueron las colonias en África y Asia que alcanzaron su independencia antes de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue el mandato británico de Mesopotamia. Tras independizarse el Reino Unido en 1932, esta colonia se constituyó en el Reino de Irak. Ya, listo. Gracias. Ya, abajito. Antecedentes. Fue así como tras la Primera Guerra Mundial, entre estas élites se extendieron tantos sentimientos racionalistas como las ideas democráticas y socialistas. Más abajito. No, aquí mismo. Estos sentimientos e ideas se convirtieron en herramienta de la lucha en contra de la dominación de los imperios. Ayúdame aquí, por favor, con la lectura. Heidi. Esta postura fue respaldada tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Ambos países coincidían en que el nuevo imperialismo del siglo XIX debía finalizar y por lo tanto se mostraron partidarios de los procesos por descolonización. Ya, listo. O sea que es algo que debía darse en ese siglo y no dejar pasar más. Tenía que darse en ese tiempo la descolonización, a pesar de que esto implicó
muertos, heridos, enfrentamientos. No es que simplemente se descolonizaron y ya, y punto. Hubieron demasiados muertos en los procesos de descolonización, así como en los procesos de independencia, batallas, enfrentamientos y todo lo demás. Y usted sabe que cualquiera que sea el enfrentamiento, batalla, guerra, lo que sea, siempre deja pobreza en los lugares enfrentados. Entonces, en estos territorios, mientras duraba este proceso de descolonización, sufrieron mucho de pobreza, muerte, desnutrición y en fin todo lo demás, un desequilibrio económico, social, político. Del otro lado, vamos a ver donde dice Asia Occidental. Asia Occidental, aquí. Las colonias europeas de Oriente Próximo fueron las primeras, nada más abajito, en el sur de Asia. En 1947, Gran Bretaña autorizó la independencia de Irak británico, su colonia más importante, dividiendo en dos países la India, ¿no? Hindú y Pakistán. Esto se dividió en dos países. Más abajito en el sudoeste asiático, copiará esto porque de aquí vamos a llenar el taller. Más abajito, resalte donde dice el proceso de descolonización de las posesiones británicas en la isla de Borneo y la península de Malaya concluyó en 1963. Hasta la palabra 1963. Abajo, por último, en esta misma página, descolonización de África. El dominio francés sobre sus colonias concluyó después de una serie de conflictos de todo tipo. ¿Sí ven? Hubieron enfrentamientos, ¿no? Aquí también el Reino Unido, en cambio, quiso evitar estos problemas y sus colonias sometidas obtuvieron su independencia de forma más pacífica. Nos pasamos a la otra hoja. Norte de África. A ver, al norte de África. Ayúdame con la lectura, por favor, ahí. Ian, ayúdame. ¿Qué dice? Los procesos de descolonización en las posiciones francesas fueron violentos. Ya, nada más. Fueron violentos. Se sabe que África es un territorio hostil de por sí. Allá todos los días hay enfrentamientos, hay guerras, hay hambrunas. Y las guerras allá, ¿por qué son? Por el agua, por territorios, por alimentos, puesto que África es el continente más pobre. Ayúdame con la lectura, por favor. Santiago, África Occidental, ¿qué dice? En 1958, Costa de Oro, colonia británica, obtuvo su independencia y pasó a llamarse Ghana. Pocos años más tarde, la colonia de Nigeria, el Camerún. Ya, hasta ahí nada más. Son algunas colonias que se independizaron porque África tiene gran cantidad de países y todos ellos estuvieron colonizados. Más abajito, por favor. África Central. Ayúdame, por favor, con la lectura. Espérame. A ver, Matías Piedra, ¿qué dice ahí? África Central. Después de protestas y negociaciones de Bélgica, el Congo belga obtuvo su independencia en 1960.
Ya, pasado, hasta ahí nomás. Y África Oriental, ayúdame por favor, Adrián. Adrián Cantuña. Entre 1962 y 1968, varias colonias británicas alcanzaron su independencia. Surgieron así países como Tanzania, Malawi, Zambia, Rosilia, Zimbabue, entre otros. Ya, Malawi, Zambia, ya listo. Gracias. Listo, chicos. Entonces vamos ahora sí, ya terminaron de resaltar esta página. Vamos a llenar ese taller que está un poquito extenso, pero que de ley tenemos que hacer. Este es trabajo de investigación prácticamente, yo ya, porque implica años, implica lugares exactos. Entonces, en esta partecita de aquí yo les voy a ayudar, pero voy a dictarles. No voy a copiar porque son datos que no me van a alcanzar aquí primero. Por favor, ponga atención y copie tal cual le digo, ¿ya? Aquí tenemos 4 parámetros. El país, el nombre colonial, tenemos el imperio al que le pertenecía el país y los años que estuvo en qué año se independizó. Entonces, primerito aquí dice Birmania Británica. Claro que también está en el libro, pero lo vamos a poner directamente. País Birmania. Escriba Birmania. No se atrasen que les voy a revisar. País Birmania. País Birmania. Ya, en donde dice Imperio Colonial, vamos a poner Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Y el año fue 1948. El año fue 1948. Terminamos el primero. Vamos al segundo. Gamboya. No, perdón. El segundo es Sri Lanka. Al ladito ponga dominio de Ceilán. ¿Puede Dominio. repetir, profe? Dime. ¿Qué si puede repetir el nombre de la colonia, por favor? Ya, el nombre de colonial. Dominio de Ceilán. Dominio de Ceilán. El imperio que lo colonizó fue Reino Unido. Perteneció a Reino Unido. Y también se independizó en 1948. Se independizó en 1948, al igual que Birmania. Vamos al otro. Ya. Dos igualitos, Camboya y Laos. Pertenecieron a Indochina de Francia. Nombre colonial, Indochina de Francia. Indochina. ¿Puede repetir, por favor? Ya, Camboya y Laos, nombre colonial, Indochina de Francia. Indochina de Francia. Si el nombre colonial es Indochina de Francia, ¿cómo se llamaría el imperio? ¿Cuál sería el imperio que los colonizó? ¿Imperio francés? Sí, exactamente. Entonces, Francia, al ladito, imperio colonial al que pertenece en Francia. Francia, y el año fue 1953 cuando se independizó. Los dos países se independizaron en 1953. Profe, ¿puede repetir, por favor, la de El Gamboya, imperio, por favor? ya, el imperio sería Francia, y el año 1953. El año 1953, estamos justo aquí, 1953, ya. Vamos al otro, Profe, Chipre Británica.
El país es Chipre. Aquí, Chipre. Chipre. Si es británica, ¿a qué imperio pertenecerá? A Reino Unido. Ya, muy bien, gracias. Reino Unido. Por favor, usted ponga las letras completas, ¿no? Reino Unido. Y el año es 1960. Mejor cópielo porque se va a confundir con mi letra. 1960. Vamos al otro. Aquí tenemos Túnez. Pertenece a ver, aquí donde dice el nombre colonial, vamos a poner Protectorado de Túnez. Protectorado francés, póngale. Protectorado francés. Protectorado francés. ¿Cuál será el imperio aquí? Francia. Francia. Ya. Póngale ahí Francia. Y el año es 1900. ¿Saben qué, chicos? Yo aquí me he equivocado. Si usted puede, corríjale. Es 1950. Porque aquí es 1953. Corríjale nomás arriba. Aunque sea ahí, hágale encima de la palabra, póngale. Es 1950. Ya, vamos abajito. Ghana. Aquí. Con H. Ghana. Al lado, Costa de Oro Británica. Si es Gran Bretaña, ¿cuál será el imperio? Reino Unido. Reino Unido. Muy bien. Y el año sería 1957. El tiempo en el que, justamente los años que se independizaron. Abajo tenemos dos nombres coloniales que son el fideicomiso de Somalia y también Somalia británica. Entonces aquí el país es Somalia. Profe, ¿y Camerún? Camerún. ¿No hicimos ya? Ah, todavía no hicimos. Allá, entonces aquí pongámosle Camerún francés. Nombre colonial Camerún francés. Y como es francés, obvio, el imperio colonial es Francia. Camerún francés, Francia. Y el año 1960. En el 60. Ya. Ahora sí vamos a las otras dos. Somalia. Somalia. Y aquí tenemos dos. ¿De dónde será el fideicomiso de Somalia? ¿Británica? No. Es de Italia. Así fue su imperio, el imperio de Italia. Y al lado, y abajo, como es británica, es Reino Unido, ¿no es cierto? Reino Unido. Y el año es 1960 también. Ya terminamos, jóvenes, ya mismito. Burundi y Ruanda. Aquí el nombre colonial es Ruanda Urundi. Ruanda Urundi. Estos nombres sí son un poquito complicados, son de África. Ruanda, Burundi. Bueno, póngale usted. El imperio colonial fue Bélgica. Y el año 1962. Ya. Nos faltan 3 nada más. Están iguales hasta ahí para poder bajar.
Están igualitos, chicos. Les voy a esperar un momentito para que se igualen por si acaso. Profe, Dime. este dice Nicolás de Usuria si le deja entrar. Lo que pasa es que ya está ingresando muy atrasado. Ya tengo la disposición de no permitirles el ingreso. Inició al inicio con la cámara apagada. Le dije que prenda, no sé qué pasó, se retiró y ahora nuevamente está ingresando, pero está un poquito atrasado, entonces no puedo permitirle el ingreso, que observe el video. O si tiene alguna justificación del por qué, ahí sí. Ya, voy a borrar esto de aquí, por favor, chicos. Voy a borrar. Ay, vaya, voy a ver si puedo borrar con él. La misma historia. Ya. Los últimos, vamos a ver. Son Ruanda. A ver, ¿dónde nos quedamos, jóvenes? Ya, nos quedamos en Argelia. Aquí vamos, Argelia francesa. Nombre colonial, Argelia francesa. Si es Argelia francesa, ¿cuál será el imperio? Francia. Francia, muy bien. Y el año 1962. 1962. Dicen, Estoy mal, chicos, estoy mal. Es un cuadro más arriba. ¿Qué me quería decir alguien? no, que nos faltaba Argelia. Ya, entonces, Argelia al ladito es Argelia francesa. Aquí yo me equivoqué. Aquí es Francia. Y el año 1962. Ya. Abajito, Guinea Española es Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. Copien, por favor. Guinea Ecuatorial. ¿Están todos copiando? Heidi, ¿estás copiando? Guinea Ecuatorial, aquí. Al ladito. Si es Guinea Española, ¿cuál será el imperio? Español. España. Muy bien, España. Y el año 1968. 1968. Y por último, África Occidental Portuguesa. Aquí es Angola. Angola. Si es África Occidental Portuguesa, ¿cuál es el imperio? El imperio portugués. Portugués, exactamente, ya. Portugales, porque portugués es el idioma. Portugal, ya. Y el año es 1975. 1975. Cuenten, jóvenes, desde que empezaron las independencias, que fue exactamente en 1943, perdón, que fue exactamente desde 1948 a 1975, ¿cuántos años han transcurrido de la independencia? ¿Cuántos serán? 30 años. Más o menos. Un poquito menos, pero bueno, ¿se dan cuenta? Y el tiempo de independencia en Latinoamérica, ¿cuánto tiempo era que duró? En Latinoamérica, acuerden, nuestras independencias duraron 21, exactamente, 21 años. Entonces, más o menos van por ahí, porque los procesos de independencia no es algo que se pueda decir de un día para otro. Hacemos una guerra, un enfrentamiento, nos matamos, pero somos libres. No, son procesos que duran años y años. Primero hay que planificarlos, hay que organizarse, porque nadie se puede lanzar a un proceso de independencia sin siquiera contar con ejércitos. Eso fue lo que hizo Simón Bolívar con nosotros. Primero organizó ejércitos, se reunían, organizaron tácticas, técnicas, estrategias, planes, en fin, programaron todo. Y luego empezaron a formar ejércitos para poder enfrentarse. No les valía enfrentarse así porque así. Ya, voy a borrar esto y ahora sí, ese es el taller que usted tiene que subir al portafolio digital.
Antes de terminar, voy a dejar de compartir, chicos, y antes de que usted me esté enseñando los trabajos, que sé que ya lo hicieron, no se olvidará subir al portafolio. Pero para el día de mañana, ¿quién quisiera dar de ustedes la exposición? No es para mañana, jóvenes, es para el día miércoles. Yo, profe. Para darle el tema. Hugo, ¿tú? ¿Quién dijo yo? Sí, yo, profe. Voy a decir. Ya. A ver, entonces, por favor, vas a poner... escribe, por favor, como tema, déjame ver, buscarte uno. Ya. La década de 1980 en Ecuador. Década de 1980 en Ecuador. Y ahí te van a salir más o menos unos 2 presidentes ¿qué fue lo que hicieron ellos por el país, ¿no es cierto? Uno de ellos está ahí, Jaime Roldós Aguilera. De pronto también te salga León Febres Cordero. Entonces tú vas más o menos a ver qué fue lo que hicieron estos presidentes por el Ecuador, ¿ya? Entonces, escribiste bien el tema, década de 1980 y lo que hicieron los presidentes por el Ecuador, es decir, si fueron buenos gobiernos o no. ¿Por qué nos saltamos de pronto acá al Ecuador? Usted sabe que en el libro hablamos así de Europa, de los continentes y ¡paz! Que nos saltamos al Ecuador porque no podemos dejarlo al Ecuador sin saber qué fue lo que pasaba en esas épocas, ¿no? Entonces, mientras se llevaba las independencias allá en África, en Asia, ¿qué era lo que pasaba en el Ecuador? También tenemos que seguir viendo nosotros. Listo, chicos, entonces voy a calificarles.